Hola familia, ¿cómo están? Hoy es el tercer video, más bien. Hoy es sábado, he estado ocupado y no había podido filmar, no filmar, videobloguear el tercer video. He estado ocupado. Estaba ya después de hacer unos quehaceres, ya saben cómo son los quehaceres de la casa. Y me salí al jardín, a ver si pueden verlo. De la parte de atrás ha estado lloviendo tanto que es un desorden total. Empecé a cortar aquí un poco y puedes ver la división entre lo corto con lo largo, ¿ah? Todo esto. Las lluvias ha traído que haya un crecimiento a lo loco de pasto y hierbas. Pero me gustaría empezar con este bonito ejemplo, el videoblog para mi familia. Precisamente así es como estamos, ¿sabes? Así es como estamos antes de reconciliarnos con Cristo. Crecemos a lo salvaje, no hay un control en nosotros. Y ves esos árboles, muchos de esos árboles, cuando está todo cortito en la parte de abajo, hay unas piedras que rodean cada árbol. Pero como ha crecido todo en desorden, ya no se ve, ya no se mira. Y lo único que se mira son árboles ahogados o perdidos entre la hierba. Y como les decía, así más o menos es una analogía de cuando venimos a Cristo, ¿me entiendes? Ah, en el primer libro de la Biblia, se llama Génesis, habla que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es un paralelo con nosotros mismos también. Cuando venimos a Cristo, Él nos encuentra desordenados y vacíos. Hay un desorden y un vacío total en nuestro corazón. Pero cuando Él llega, empieza a cortar y a poner todo en orden. ¿Entiendes? Ah, pero en fin, somos templo del Espíritu Santo, nos menciona las Escrituras. Y es un día bello, es un día bien padre. No trabajé, sábado, gracias a Dios. Y a partir de ahora los videos que voy a estar haciendo van a venir con un contexto más chido, ya. Ya no va a ser tanto así como que los primeros dos que están así bien deprimentes. Casi saco el violín y empiezo a tocar, ¿verdad? O Carmen atrás de mí con el violín y la lagrimota. Nada más que esos dos primeros videos fue porque tuve la necesidad. Dios plantó la necesidad de hacer esto, ¿me entiendes? Ah, como ustedes saben, yo los amo con todo mi corazón. Daría mi vida por cada uno de ustedes. Y ustedes bien lo saben y yo sé que ustedes harían lo mismo por nosotros. Pero al ver familias, conociendo familias dentro y fuera de la iglesia, me doy cuenta que hay un gran desorden en cuestión de que se envidian. Entre hermanos se envidian qué tienes, qué no tienes. O envidian los hijos. Mis hijos son mejores que los tuyos. Y crean esto, empieza todo como un juego, pero los años pasan y lo dejan crecer a tal grado que los primos muchas veces ni se hablan. Pues ustedes lo han visto con nuestra propia familia. Entre primos y tíos, envidiándose, o siendo, no viviendo, ¿sabes? Y, y, y no, no debe ser así. No debe ser así. Yo quisiera por haber podido convivir con ustedes desde siempre, ¿me entiendes? ¿Me entienden? Poder ver, haber visto, haber estado en los primeros días cuando Gabriela estaba esperando a Chofis en su panza. Lo que hubiera dado por estar con ella, apoyándola, abrazándola, consolándola, riéndome con ella, abrazándola, protegiéndola, ¿sabes? Pero no pude. Y lo mismo con Sandy, cuando tuvo a Paquito, después a Javi.
y ahora Rodolfo con Javi, uh, Fernando, Paco, Fer y Javi, ahora con Rodolfo y Karen. No estuve en los mejores, en los primeros años, yo creo que son los mejores de cualquier padre o familia, ver a tus hijos chiquitos. Pero no descarto la posibilidad de algún día poder estar en México y poder tener mis últimos años o mis mejores años pasándola y conviviendo con mis sobrinos ya de jóvenes, adolescentes y por qué no adultos, si Dios nos permite. Pero sí, uh, les digo, he estado atravesando un conjunto de aventuras durante estos 15 años en el Evangelio y por eso se los quiero compartir. La última vez me quedé que Dios es un Dios, es un caballero. Dios es un caballero. Él no te va a venir, no te va a obligar a que lo busques, a que lo ames. Eso se llama libre albedrío. Y mencionaba que Satanás, por el contrario, él viene y patea las puertas de tu corazón y entra a la fuerza. Él es un bandolero, él es un ratero. La palabra de Dios dice que Satanás y los demonios solamente vienen para robar, matar y destruir. Y podrás decir, matar, robar y destruir, pues ¿qué tengo? Yo ni pedí nacer. Yo sé que no es su caso, ¿ah? Estoy hablando en un término general. Yo no te pedí nacer. Yo no pedí esto. ¿Qué me va a quitar si no tengo nada, si con trabajo tengo para comer? No, ¿sabes qué? Todo ser humano tiene gran valor importante para Dios. Es por eso que Él murió por ti, por mí, por toda la humanidad y murió en la cruz del Calvario, ¿sabes? Para perdón y redención de nuestros pecados. Es tan impresionante. Debido al pecado original, se fue acarreando una serie de conflictos a través de la raza humana. Cualquier cosa de mala que hay en el hombre, para Dios pecado es pecado, no importa qué grande sea, no importa qué grande sea. Para la humanidad lo mide. ¿Sabes qué? Tú hiciste esto, tú vas a la cárcel, tal vez tienes cadena perpetua porque mataste. Y tú nada más robaste, por lo cual nada más te vamos a dar unos cuantos años. Y tú trataste de matar y todo eso. Bueno, así es como la balanza de ley está establecida bajo los juzgados, tribunales, jueces, abogados. Hay una regla, hay una ley que obviamente tiene que haber. Porque imagínate un pueblo sin ley. ¿Te imaginas que de repente todos fuéramos no sé, en un... ¿Qué te gusta? Vamos a un viaje y de repente el barco naufraga y nos quedamos, los sobrevivientes somos unos, no sé qué te gusta, 100 personas. Llegamos a esta isla desierta y en esta isla desierta hay de todo, no sabemos. En los sobrevivientes hay niños, hay niñas, hay hombres, hay mujeres, tal vez haya personas adultas. Y de repente cada quien empieza a hacer su propia ley, ¿me entiendes? Bueno, no, más bien, cada quien empieza a creer hacer lo que es correcto. Tenemos lo que había mencionado, el sentido común, de que a más menso que seas, tú sabes que es bueno y que es malo, ¿me entiendes? A una corta distancia de comparar los estándares o parámetros de Dios. Vamos a hablar a un parámetro humano. Más o menos tú sabes por medio del sentido común que es bueno y que es malo, ¿verdad? Digamos que ya empezamos, las primeras semanas estamos literalmente viviendo bien las 100 personas. Estamos tratando de ver qué buscamos, si hay comida, si hay algo, fruta, tipo buscar agua potable, a cobijo, a mi cobijo en un albergue, me refiero con eso, cobijo, buscar un albergue, empezar a construir algo, ¿sabes? Pero muchas veces, cuando no hay alguien, un liderazgo o alguien, pues la gente, imagínate si no hubiera líderes ahí, natos, pues todos estarían ahí esperando ahí en la orilla de la playa hasta que pase un barco y a lo mejor todos perecerían sin que alguien haga nada, ¿me entiendes? Pero siempre va a haber un hombre o dos hombres que se van a querer levantar, o 3 hombres, o 4. Estoy hablando que habían 100 personas que sobrevivieron. Pero imagínate si las 100 personas son líderes. ¿Te imaginas el conflicto que va a haber entre los 100? Va a haber peleas de cabeza, a ver quién es más que otro, a ver quién sabe más, a ver quién tiene las ideas más grandes y más exitosas, ¿me entiendes?
Para eso se existen las reglas. O imagínate que entre ellos hayan muchas mujeres y sean muy guapas. Y de repente digamos, no, pues en total hay, ¿qué te gusta? Hay 75 mujeres y 25 hombres. ¿Te imaginas? O, o que hubiera 75 hombres y nada más 25 mujeres. ¿Te imaginas el abuso que podría haber ahí? Ya. Es por eso que es necesario que estén las reglas, que haya leyes, ¿sabes qué? A las mujeres se van a respetar, no se va a hacer esto. Y ya de plano, si sabes que ahí te vas a quedar de por vida, bueno, tratar de hacer algún tipo de convenio, a ver qué se va a hacer para tratar de sobrellevar. Y en ese se va a poner castigos, ¿me entiendes? Porque la gente va a querer abusar. Y si no se les escarmienta con un castigo, la gente va a querer, si es necesario, violar a las 25 personas una sola, o más de una sola persona, o matarlas, o hacer lo que se le pega la gana, o sobajarlos, o hablarles con humillaciones. Hay tantas cosas que puede haber y puede crear conflictos, pero si esos conflictos no hay alguien que ponga una regla y haya un castigo para eso, pues la gente no va a hacer por qué no hacerlo, ¿me entiendes? Pero ya cuando hay algo, que hay un castigo, hay una ley, que si haces esto te va a costar esto, tal vez no vas a comer, o tal vez te vamos a encerrar, o tal vez te vamos a dar una golpiza, o tal vez a lo mejor te vamos a dar cuello, porque estás muy peligroso. Pues básicamente, esas leyes se encuentran en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la menciono la palabra de Dios, es la Biblia. Está compuesta por 69 libros, dividida en dos categorías, ya lo saben ustedes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 39 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se llama el Pentateuco, o lo que es conocido por los judíos como la Torah, el Torá. Son los libros que por tradición se achacan a que Moisés los escribió. Moisés los escribió. Y es donde empieza el Génesis. La mayoría de personas israelitas como los musulmanes, todo el pueblo árabe, tiene su Biblia, obviamente, la versión de ellos de su Biblia, pero el pueblo hebreo le llama Torah y el pueblo musulmán le llaman el Corán. Respetan mucho a Moisés porque en el pueblo hebreo lo llaman como el padre de la fe, y también como los cristianos, nosotros que somos, también lo consideramos como el padre de la fe y lo respetamos. Los musulmanes también lo respetan. Respetan a Jesús, pero lo mencionan que fue un profeta y nada más. Los musulmanes también un profeta y nada más. Mientras que nosotros, yo soy un cristiano, nos llaman evangélicos, nos llaman apostólicos, hay muchas denominaciones, de lo cual ahí es donde confunde a la gente. Yo la verdad no tengo ninguna denominación. Me costó casi 15 años quitarme de una denominación, una etiqueta, porque hay muchos en el cristianismo, en muchas áreas, muchas ramas. Yo me consideraba o estaba consciente de que yo pertenecía a una rama que se llamaba pentecostales. Hay cristianos pentecostales, hay cristianos bautistas, hay cristianos apostólicos y una rama, no infinita, pero hay mucha rama, que muchas veces el mismo hombre crea esas ramas. Y leyendo la palabra de Dios me doy cuenta que no, Dios no dejó una rama, no dejó un tipo de, sino nos dejó una sola cosa que fue, dice, ve y comparte las buenas nuevas en Jerusalén, Samaria y hasta los confines del mundo. Esa fue la gran misión que nuestro Señor Jesucristo nos dio una vez que resucitó, una vez que murió, resucitó al tercer día. Estuvo aquí enseñando y compartiendo más acerca del reino de los cielos. Porque cuando Él se presentó aquí a la tierra como un cordero, Él vino a morir por nuestros pecados. Él se presentó trayendo el reino de Dios con Él, porque Él es el reino de Dios. Él simboliza el reino de Dios.
¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, no dice la palabra de Dios en términos técnicos, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. El reino de Dios es el cielo. El reino de Dios puede ser aquí. Y a lo mejor decía, no, el reino de Dios no es aquí. Bueno, es donde está Dios. Donde está Dios, ese es el reino de Dios. Yo estaba dando un ejemplo de aquí al presidente de los Estados Unidos. Cada vez que viaja tiene un avión presidencial que se llama el Air Force One, la Fuerza Aérea 1. Ok, prácticamente el Air Force One es el nombre que se le da al título al avión. Pero ¿qué pasa si el avión se llega a descomponer? De repente, un ejemplo, que va a África a una junta de presidentes y de repente el avión ya no quiere despegar o alguien bombardea el avión estando abajo mientras están en la junta y de repente destruyen el avión y de repente le dicen un ejemplo a Trump, que es el presidente ahorita de los Estados Unidos: señor, ¿sabes qué? Ya destruyeron Air Force One, lo único que queda es una avionetita de doble motor del año 66 y es la única que tenemos para salir de aquí. Automáticamente, cuando el presidente pone su pie sobre esa avionetita toda vieja, automáticamente esa avionetita se convierte en Air Force One, en la Fuerza Aérea 1. No sé si me entiendes. Lo que quiero decir es que el reino de Dios es donde Dios está. Por eso cuando Él vino en el Evangelio de Juan, que son las primeras 4 libros del Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 4 evangelios. Normalmente siempre alguien, cuando quiere aprender de Dios o es nuevo en las escrituras, les recomiendo mucho que lean el libro de Juan, porque es bien padre. Conocemos a Dios por tradición, y sí, nuestra fe es tanta que a veces tenemos problemas y estamos hablando de Diosito, Diosito, pero ya cuando tienes una relación con Dios personal e íntima, tú quieres conocer a tu papá, ¿cierto? Eso es a través de las escrituras, y cuando ves el libro de Juan, es un libro tan tierno, es un libro tan poderoso. Dice que en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era para con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es una acción. Empieza a narrar la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Nació unos cuantos meses antes de que él naciera. Su mamá se llamaba Elizabeth y su papá era un sacerdote fariseo de la época que se llamaba Zacarías. Ellos ya estaban muy grandes de edad y no habían tenido hijos. Pero una vez le tocó tiempo de que Zacarías presentara la ofrenda dentro de esta iglesia que se llama sinagoga. Era un momento en especial donde solamente sacerdotes podían entrar y de alguna manera levantar oraciones y quemar incienso, ¿sabes? Y esa vez le tocó a él. Y se le apareció un ángel, dice las escrituras. En los evangelios están registrado esto que pasó. Y le dijo que iba a tener un hijo y que le iba a poner de nombre Juan. Pero él no creyó, y como no creyó, se quedó mudo. Cuando salió de la sinagoga, todos le dijeron: ¿cómo estuvo todo, Zacarías? Y él nada más decía se quedó mudo por no creerle a Dios. Y escribió en las tablas, escribió en su cuaderno lo que había pasado, ¿verdad? Elizabeth era una de las primas mayores de María, la madre de Jesús. Y un helicóptero. Y ya cuando iba a nacer, Juan el Bautista ya estaba en el momento de nacer, y ya estaba en los momentos más bien de parto, como dolores de parto. Ya andaba en el trabajo de parto. Disculpen mi falta de conocimiento en eso. No, pero en eso le preguntaron: oye, ¿cómo le van a poner a tu bebé? Porque la tradición dice que siempre se le pone el nombre del papá o del abuelo. Y dice: no, pues se va a llamar Zacaritas. Zacarías, su papá. Y en eso decía: no, se va a llamar. Elizabeth dijo: no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y dice: pero ¿por qué, si no tienes a nadie que se llame así en tu familia, ni en la familia de Zacarías? ¿Cómo le vas a poner así? Y de repente nació el niño, y Zacarías
abrió la boca porque sí, se me olvidó decir que el ángel le dijo, vas a perder el habla por incrédulo y cuando nazca tu niño va a regresar, vas a poder hablar otra vez. So, cuando nació el niño, su primer palabra de Zacarías fue, Juan, se va a llamar Juan. Sí, y se llamó Juan, Juan el Bautista. So, él fue dado únicamente para introducir, para presentar al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías, Jesucristo, Jesucristo, Yeshua Ramashia, Jesucristo. Y lo primero que empezó a hacer el Juan el Bautista, se apartó. Ya Dios le había dicho que cómo iba a crecer él, iba a ser apartado para con Dios, iba a alimentarse únicamente de miel silvestre y langostas. Las langostas no son las que vemos en el mar, esas ricas, sabrosas, no. Las langostas aquí se habla de que son como grillos campestres. Eso esa era su dieta. Vestir ropa de cabra y vestir bien salvaje, tipo Pedro Picapiedra, me lo imagino. Pero cuando empezó el ministerio de él lo que decía, él era un hombre muy duro, muy tosco. Él lo decía, hola, por favor. Como venía presentando, él iba poniendo el tapete rojo para la venida del Mesías. El Mesías venía por una sola razón, para conciliar a Dios y al hombre. ¿Con quién? Con Dios Padre. ¿Por qué? Porque por pecado original todos nacemos con pecado. Y una vez que nacemos con pecado hay una mancha que no la podemos ver, que eso separa a Dios de nosotros. Y ya estaba planeado desde los tiempos, desde el inicio de todo, que iba a venir un Mesías, un rescatador, para que conciliara a nosotros con el Padre. Pero para esa reconciliación, Dios sabía que tenía que haber un arrepentimiento genuino. La gente hebrea era una gente especial, es la gente que Dios escogió desde el principio. No desde el mero principio, obviamente. Pero la gente vivía en pecado, básicamente. Vivía haciendo su gana y su voluntad, a pesar que había leyes ya establecidas desde antes. Porque hazte cuenta, al decir antes, estamos hablando un poquito del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, que nos hablan de leyes y estatutos que Dios había dado a